Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al periódico El Nuevo Gráfico de Hidalgo. Para nosotros es un honor recibir al arquitecto Marco Antonio Díaz Cortés para servir. Quien nos va a platicar sobre los monumentos que existen en la ciudad de Pachuca, que son tan importantes. Claro. Pues bueno, antes que nada, gracias por estar aquí y poder platicar justamente este tema que nos apasiona. La ciudad de Pachuca pues tiene una historia enorme, una tradición importantísima que por supuesto va vinculada a la minería inicialmente, pero a la par pues se van generando etapas y elementos que van dejando un legado que es el producto de la cultura de las distintas épocas, algunas de ellas a veces con economías más altas, a veces con economías más bajas, y entonces pues esto va dejando esas huellas a través del tiempo que se van impregnando en la ciudad. ¿A qué me refiero? Que tenemos pues por ahí algunos elementos desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta nuestras épocas. Por supuesto que hubo una etapa prehispánica de la cual se quedan esparcidos algunos elementos. Tuvimos la fortuna de trabajar algunas cosas con la universidad y se habla mucho de la chancha, por ejemplo, allí en la parte de Abasolo, pues por supuesto que allí se cree que hubo un oratorio. Se habla de la zona de Cubitos, de los Cúes, una etapa prehispánica también. Y de un túnel que va de la universidad hacia San Francisco. Hacia San Francisco y otros lugares. Y entonces pues la ciudad va creciendo, las primeras fundaciones entre lo que va siendo la Asunción, como la Veracruz, que ya no existe, que está la Francisco de Siles por ahí, y por supuesto San Francisco, como bien lo menciona, un convento que inicia de una manera muy sencilla y se vuelve después un convento de propaganda fide, apoyado por uno de los hombres más ricos de México, que era entonces Pedro Romero de Terreros. Y bueno, pues vamos dejando, por ejemplo, esas marcas a veces de la parte religiosa, que ya es una etapa colonial, y se va sumando pues a la cañada de San Buenaventura, ¿no? El Cerro de San Cristóbal, la Magdalena, y toda esa parte donde van corriendo pues el proceso minero, ¿no? Ahí se van a encontrar algunos vestigios muy antiguos, y bueno, pues ni hablar de la zona de actualmente Loreto y demás, que va creciendo. Pero tenemos distintos tipos de monumentos. Unos por determinación de la ley, que como bien lo mencionaba es la etapa prehispánica, después que se le consideran arqueológicos, los monumentos históricos, que básicamente sería desde la llegada de los españoles hasta el siglo XIX, y finalmente los del siglo XX. Entonces, en Pachuca, como la minería también tiene esos juegos, a veces hay una buena veta, se encuentra una buena vena, por así decirlo, impregnada en la tierra, y entonces pues eso va a traer una migración constante de trabajadores, una diversidad económica y una necesidad, obviamente, que van desde negocios amplios, haciendas mineras y por supuesto vivienda, que a veces a la vivienda no se le presta mucha atención, pero tenemos también una riqueza aquí en los barrios bien interesante. ¿Cuál es el barrio más antiguo y de más tradición? Y de más tradición. Pues ahí hay varias discusiones, pero por ejemplo la parte de Asunción hacia la sección de atrás tiene una serie de condiciones muy interesantes. ¿A qué me refiero? El viento pasa por arriba, hay unas zonas que se explotaron de minas, y la zona de San Clemente y esa parte probablemente sean las más antiguas. Y además tiene ciertas planicies y condiciones que además del viento, como les digo, que se protege porque pasa por arriba, en la tarde tenemos una mejor condición. Entonces, lógicamente, pues uno va a buscar donde tengamos esas mejores condiciones. Después se ha hablado mucho más de todos los demás barrios, que tenemos actualmente más de 13 en esa zona, y el arbolito, por ejemplo, ahorita se ha platicado mucho de él. Como usted lo menciona, ahorita el de tradición tal vez sea un poquito más esa referencia, pero en realidad pues cada uno de ellos en algún momento formó un elemento primordial. Por ejemplo, hay algunas relaciones que dice estaba la zona de los guanajuas, los que venían de Guanajuato, la zona de los negros, porque también hubo una cantidad de personas de color que llegaron también a Pachuca y los emplearon, y cada uno a través del tiempo fue formando esos elementos que conforman viviendas pequeñas y que en Pachuca son muy tradicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí sí tenemos lo de quinto patio, ¿no? Una vecindad más otra, un patiecito y un pasillito y un laberinto, y hasta el fondo ya tenemos otras viviendas. Eso es algo muy interesante. Y por ejemplo, Pachuca, les decía,
pues también en el siglo XX, que ya se le considera monumento artístico por ley, tenemos otros elementos bien interesantes. El Art Deco, entonces, en Pachuca es algo muy interesante, que ya es del siglo XX, como les decía, y vamos a tener unos edificios como, por ejemplo, la Torre del Politécnico junto a la universidad, vamos a tener la Palanca, vamos a tener el Cine Iracheta, y muchos de ellos tuvieron cuestiones de innovadoras. El Iracheta, mucha gente recuerda que había iluminación, Sí. que había un foyer, un salón con vitrales, con cosas interesantes. Y que era el cine de la sociedad hidalguense. Hoy en día ya no hay cines en el centro. Y ese cine, al igual que los demás que estaban ahí, propiciaban una integración y hacían que esto fuera muy interesante. Por ejemplo, el que estaba al lado de la Alameda tenía unas esculturas que también la gente recuerda. Como columnas. Como columnas y otras situaciones que son importantes. Pero la gente se integraba ahí, clases bajas, altas, y pese a todo se iban reuniendo. ¿Y a qué me refiero? Que a veces no habían visto la película, pero todo el mundo hablaba de la película, era un elemento común. Y afuera estaba el elemento de convivencia, además de que había la tiendita normal del cine, pues ya estaba el de los elotes, el de los esquites, el de no sé. El cine Reforma eso tenía. Vendían los elotes. El cine Alameda, pues eran las 3 películas por 1.50. Bueno, no es que yo estaba chica, pero me acuerdo. Muy bien. Eso era un centro de convivencia. Exacto, y eso hacía que muchas, al llegar aquí al centro, porque todo sucedía aquí en el centro, permitía que lenguajes comunes, intenciones comunes, problemas comunes se platicaran entre todos, y también la propia sociedad resolvía sus propios problemas. Si pasaba, por ejemplo, si era común que veían de vez en cuando al gobernador caminando al centro. Ah, sí. Hoy en día nunca sabemos lo que vemos. es difícil, ¿no? Y entonces a veces hay reclamos y cuestiones que son muy sencillas de resolver con simplemente pararte 2 minutos y escuchar. Por supuesto que el gobernador no puede estar haciendo esto constantemente, pero si hoy ya no tenemos esa situación donde podemos justamente tener el lenguaje compartido, pues cada vez se queda más en el olvido los problemas de acá y los problemas de allá. Hoy decimos hay muchos pachucas, ¿no? El del sur, el que está más a la universidad, el que está acá, y lo que sucede en cada uno de ellos no nos interesa, porque Mire usted, no hay esa integración. de la Plaza Juárez hacia Loreto, somos otra ciudad, somos otro Pachuca, el Sí. pobre, el comerciante, el ambulante. Y esta calle de Guerrero era la principal. Claro, y aquí sucedía eso, de ahí la importancia de seguir teniendo ejes de esas funciones públicas, ¿no? Y los cines la cumplían en ocasiones, también los teatros, y bueno, y aparte se le ponía mucha atención. Por ejemplo, el cine Iracheta, como usted lo menciona, pues llegaba a la sociedad, pero además tenía pues justamente eso, ese lujo y esos otros elementos que permitían acercarse y tener pues un disfrute. Adelante en algún momento estuvo una pista de patinaje, si vamos caminando un poquito más, de repente estaba los antojitos, que también eran tradicionales ahí en el Alameda. O como dice usted, la cantina. O la cantina. Que Pachuca, porque es un lugar de reunión. Pachuca, en algún momento también se hizo un registro histórico y había una en cada esquina, como dicen, y ya para el centro y algunas zonas hemos registrado más de 100 cantinas muy cercanas a los primeros cuadros, ¿no? Era famoso el Atorón. El Atorón, pues ya estaba desde la Reina Xochitl, en la calle de aquí de los Barreteros, ellos tenían por lo menos 9 en esa calle, ¿no? Y eso es bien interesante porque los barreteros ganaban un poquito más porque eran los encargados de perforar y de tener un trabajo especializado, cuidar la barreta y todo esto, el trabajo de la dinamita, que es muy peligroso. Y entonces ellos empiezan a generar eso, ¿no? La calle de Barreteros, porque allí se quedaban la mayoría de ellos, y pues no es casualidad que allí tuvieran cercano, pues obviamente la bebida, y otra serie de condicionantes, la iglesia, que era también fundamental, pues es alrededor de ese tema cultural de ellos, ¿no? Era el Carmelito, y realmente allí se casaban, como hoy les dicen los fifís. Claro, pues una tradición. Era de una familias. iglesia chiquita, bonita,
Bueno, yo la conocí con andamios. Y ya cuando llegó el padre, porque era su tío, Sí. él la empieza a remodelar. Y va creciendo y va cambiando y es bien interesante. Por ejemplo, hoy en día tenemos ahí el mercado Barreteros. Mucha gente ya no sabe por qué es Barreteros, pero tiene que ver con eso. Y justamente uno de los arquitectos que también trabaja después con la universidad y demás, maneja varios estilos. Tiene esta situación que todavía con estas reminiscencias porfirianas, con una estructura muy industrializada, bellísima. También nosotros escribíamos alguna vez un tema de la universidad, de los pasillos de arriba, que es también una estructura muy ligera de metal. Y decían, pues es la suma de momentos, eso que te enseñaban en física de A más B y ese es un rombito y las fuerzas están acá y está representado y funcionando. Y lleva más de 100 años y casi nadie la percibe. Y es algo que ha funcionado tan bien y que ha resuelto las condiciones del frío, de la temperatura, del aire difícil que es en Pachuca y que en varios detalles vamos encontrando cosas muy buenas. El mercado Barreteros lo tiene, ¿no? Unas águilas, un tallado, un trabajo de cantera que era hermosísimo. Sí, sí, sí. La normal de antes. De antes. Sí, sí, pues todo un legado de las escuelas. Pachuca también tiene estas escuelas maravillosas, ¿no? La Justo Sierra, lo que fue Casas Coloradas, que también perteneció al Conde de Regla. Por ejemplo, la misma presidencia que antes, oiga, qué colores tan horribles, debieron de haber respetado. El edificio de la presidencia es un manjar, ¿no? No. Y qué maravilloso es poder entrar y encontrarte ahí un pasillo grande, materiales, metales, todo lo que básicamente integraba una residencia de un gran personaje, ¿no? El señor Rull, que además llegó de Inglaterra y pues se empezó a trabajar justamente con su familia y se fue fue muy sabio en los negocios y fue incrementando hasta que él dijo, pues me voy a hacer una residencia grande y qué padre que hoy quede abierta al público, pero es lo importante, saber conocer de cuál es su origen, cuál es su importancia y entonces en base a ello poder trabajar para dar los elementos que son más precisos de su conservación. Imagínense que de repente pues le cambian materiales, le cambian cosas, se va transformando en algo que desvirtúa por mucho el origen. Yo trabajé allí cuando era el tribunal y los pisos eran de madera, precioso el segundo piso. Claro. Estaba la tienda de raya, se subía y entonces tenían donde se guardaban los expedientes. Claro. Y donde vendieron esos a Newman para vender, ya llevaban en cajas los expedientes históricos. Nuestra ciudad. Y antes, en algunos lados se han rescatado algunos de ellos, por ejemplo, se han rescatado de llevárselos a la basura. Sí, porque ese era el destino. Allí iba la orden de aprehensión contra Benito Juárez. Cosas trascendentales y que se dan aquí en la ciudad, ¿no? Que a veces uno piensa, en Pachuca no pasó nadie, no hubo nada. No, hombre, pues no es casualidad que ahí en la exposición esté, pues justamente diga en uno de los elementos de afuera, Mariano Matamoros, ¿no? Y aquí es donde empezó parte de su preparación y esa conciencia de libertad, porque también había un tema del liberal que se daba aquí en Pachuca, y aquí era un semillero de esas personas, ¿no? Y entonces, así como usted lo menciona, ¿no? Nos vamos a encontrar una serie de riquezas, ¿no? Que tenemos en la ciudad y que lo importante es tratar de conocerlas para valorarlas. ¿Cuántos monumentos dice usted que existen en Pachuca? En Pachuca hay más de 360 monumentos registrados frente a la Coordinación Nacional de Monumentos, que es quien se encarga de monumentos históricos. Pero tenemos también otros tantos que hemos detectado, por ejemplo, la arquitectura tradicional, pues el valor de la vecindad completa, ¿no? De esas tenemos fácil todavía otros 100 que todavía existen en la ciudad y que no tienen un registro previo, ¿no? Y eso es nada más en la zona centro, en el perímetro que está decretado desde el 2004. Pero si nos empezamos a mover al municipio, pues seguramente salen otros 500 porque pues tenemos la zona de las minas. Por ejemplo, si nos vamos aquí
Tlapacoya, pues la iglesia tiene unas consideraciones del siglo XVIII. Si nos movemos tantito más, ya está el vestigio de la hacienda del Venado, la hacienda de Cuscotitlán, y si así le vamos buscando, en muchos lados hay muchos elementos y muchas colonias, por muy sencillas que parezcan, las Julias, Santa Julia, si nos vamos para otros lados, pues seguramente vamos a encontrar los orígenes. Los propios nombres vienen a veces de ahí, ¿no? Entonces, lo importante, y por eso se ha hecho este decreto del centro histórico, es porque aquí es donde hay que poner gran atención por la gran densidad que hay. Y en otros lados se trabaja de manera un poco más aislada, para poderlos rescatar, para sacar su historia y para entender que muchos de ellos pues siempre tienen ese vínculo. Por ejemplo, muchas de las haciendas criaban caballos, en realidad este híbrido, ¿no? Las mulas. ¿Por qué? Porque las mulas se llevaban acá para hacer el trabajo de estar triturando en los patios, el proceso de patio que descubre Bartolomé de Medina, que más bien lo sistematiza aquí en Pachuca y que fue legado durante 350 años, casi 400 de minería. Y de los indios. Además, todo un personaje, ¿no? Y bueno, pues las mulas, pues por eso hay varias haciendas que producían ese ganado, porque se ocupaba acá. Y luego, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues se contaminan en lo que es la pezuña por el mercurio y toda esta parte de aquí, y a los 6 meses el animal ya empieza a tener problemas. Entonces se soltaba y ya teníamos animalitos por todos lados, y resulta que entonces por eso se hace el crematorio de animales para ir pues abatiendo eso. ¿Por qué? Porque ya era un problema de salud pública. Se morían muchos animales en la calle, eran focos de infección, luego llegaban perritos y otros animalitos, y bueno, pues se morían también porque era una contaminación tremenda. Todavía cuando se hacen algunas intervenciones en las calles, que se levantan pavimentos y demás, es común que salgan muchos huesos de ganado de caballo, por caballar, ¿no? Que tiene que ver con pues, ese alto índice. Y entonces el crematorio, por ejemplo, ayuda a disminuir 600 kilos en 6 kilos. Y pues es una maravilla para aquel entonces, con tecnología al mejor nivel que se utilizaba en el mundo para pues poder incinerar y bajar esa contaminación. Y es algo que va de la par de la atención que tenía un gobierno, por ejemplo, para minimizar problemas serios. Hoy en día parece que a veces es al revés, ¿no? Sí. Se hacen más problemas que beneficios, pareciera, ¿no? Pero bueno, pues es parte de lo que sucede en Pachuca. ¿Y cree usted que le dan la debida atención a los monumentos? Híjole, la verdad es que es muy complicado ese tema. Por supuesto que requiere mucha inversión, siempre se requiere mucho dinero para mantener los edificios, la restauración es cara, pero es cara mientras cada vez más vamos dejando en el olvido, ¿no? Por ejemplo, el reloj, ¿costaría mucho restaurarlo? El reloj costaría una parte. Le comento una historia. La plaza a través del tiempo ha tenido muchas intervenciones, y desde que se construye el reloj se convierte en el símbolo por excelencia de Pachuca, del estado, y cambia radicalmente lo que es la visión de la propia ciudad. Y entonces durante mucho tiempo la plaza ha tenido jardines, se los han quitado, cines, cosas. Muchos gobiernos han querido siempre intervenir ahí, y pues ahí se puede medir qué tanto se ha invertido, ¿no? Y qué tanta atención se ha tenido. En el 2008 empieza una situación bien interesante, que ahora sí dijeron, bueno, todo el mundo interviene en la plaza, pero ahora vamos a intervenir en el reloj. El Comité del Centro Histórico, personajes como el profesor Bonfilio Salazar, Tonatio Herrera, algunos otros, el arquitecto Antonio Lorenzo, se fueron uniendo porque ya era un clamor, ¿no? El propio reloj necesitaba atención, y se trajo uno de los mejores restauradores a nivel nacional, el arquitecto Juan Benito Artigas, y quien ya falleció, y bueno, pues se hizo un proyecto, y de la nada, a través justamente de ese interés, que era un interés pues, de Pachuca, del propio estado, se logra bajar una inversión importante y se hace la primera restauración. Entonces, después de 100 años, es la primera vez que se hizo una restauración para el reloj. Después de 100 años. Para poder justamente, fue el primer monumento que se adelantó a los festejos del Bicentenario, se inauguró esa restauración un año antes, y pues se le dio mantenimiento que ya lo ameritaba, ¿no? Sin embargo, como actualmente. Por supuesto que actualmente es terrible, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues estos elementos que son sociales,
y decíamos, pues la vida de una persona no está por delante de cualquier monumento. Por supuesto que primero es la vida, por supuesto que este clamor de las personas, en este caso de las mujeres, es necesario, es muy importante, pero ahí es donde entonces se tienen que poner atención. ¿Y a qué me refiero? Se pueden armar protocolos, se pueden armar elementos, se puede buscar justamente esas aperturas para que se proteja tanto el monumento como también, por supuesto, se apoyen mucho estas protestas y estos elementos que son necesarios. No es casualidad que estén ahí. Todos los monumentos en Hidalgo o en Pachuca en especial, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Difundirlos, que la gente los conozca. Cada vez que existan justamente lugares, elementos, canales como este, para poderlos difundir, porque a medida que se difundan se conocen, y cuando se conocen, se platica de ellos, se empieza a generar esa semilla de atención, y con esa atención, pues la propia población es quien se preocupa por ello. Pongo el tema, Pachuca, nuestra ciudad, es muy difícil porque el centro histórico está en una orillita, y por eso decíamos los distintos Pachucas. Entonces mucha gente ya no viene tan fácil al centro. En otras ciudades el centro está en el centro y siempre pasa por ahí y siempre hay una reflexión acerca de ello. Y aunque una viva en la periferia, vino al centro. En Pachuca eso es difícil. Y por eso es bien importante que siempre se difunda qué más hay aquí, qué otras historias se compartieron, que venga también más gente acá y que estemos compartiendo constantemente estos espacios, que se camine, que se reconozcan y a partir de ello entonces se puede tener justamente la atención. Que se hagan visitas. Fíjese que los recorridos han funcionado muy bien. Uno de los éxitos del Arbolito es que han tenido recorridos que se han iniciado por distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Herrera Cabañas ha hecho algunos de ellos, varios profesores, varias personas han realizado acciones ahí. Y en medida que entonces la gente está regresando, otros públicos al barrio, no la verdad del barrio, se generan lazos y entonces eso va ayudando mucho a que hoy, por ejemplo, se ponga un poco más de moda. Si se hace lo mismo con los distintos barrios y los demás inmuebles, pues esto es una maravilla porque cada quien más tiene aprecio por su espacio. Muchas gracias. Un placer. Y espero que continuemos porque esta plática sobre historia es importante para nuestro público. Claro, no, pues yo feliz de estar aquí de nuevo cuantas veces quieran y platicarles un poquito de lo que conocemos de la ciudad. Gracias. Buenas noches. Buenas